Hola, soy Felipe y en este video quiero hacerles una presentación sobre qué es lo que podemos esperar en el 2016 en la economía de los Estados Unidos. Este espacio se enfoca en la economía de los Estados Unidos porque ellos controlan el dólar y el mundo funciona dolarizado. Países como Ecuador, Panamá, tenemos nuestra base monetaria en dólares y lo que pasa con el dólar nos afecta a todos. Entonces, el enfoque principal siempre será Estados Unidos y qué es lo que está pasando en su economía. En esta presentación vamos a tratar de hacer un pronóstico de qué nos espera este año. Empecemos por hacer un breve resumen de lo que ha pasado en 2015 y un poco del 2014. Acordarnos primero que se acaba el estímulo financiero a finales del 2014. La Reserva Federal de los Estados Unidos, el Fed, vende la idea de que la economía es suficientemente fuerte, que hay una recuperación sólida y que están listos para iniciar la normalización de tasas de interés. Es decir, pasar de un ambiente absolutamente extraordinario como tasas en cero, empezar a subir y normalizar tasas a 3-6%. Ese es un proceso gradual, no se puede hacer repentinamente y por eso se vende la idea de que la economía está fuerte y que a partir del 2015 se iniciará el despegue y la normalización de tasas de interés. Las consecuencias, el mercado acoge esto con alegría y el dólar se aprecia 21%, haciendo pico en marzo del 2015. Frena esta apreciación fuerte cuando la promesa de normalización de tasas no llega. Marzo, julio, septiembre y no llega. Hasta que finalmente en diciembre existe una pequeña alza que más que por convicción, el mercado ya estaba demasiado entusiasmado con el discurso, con lo que se había vendido. Entonces, en diciembre hay una alza mínima y se reanuda la apreciación que venía teniendo el dólar. Esta es la curva de las tasas de interés. Empezamos en el 2009 con un escenario absolutamente extraordinario de tasa cero y este es el incremento de 0.12%. La tasa referencial estaba en 0.12 y se aumentó un 0.12 que le dejan a la tasa en 0.24%. El Fed sube 0.12 a pesar de las malas cifras que presenta la economía. Como decíamos, el Fed alza tasas de interés sin convicción, pero con el temor de perder credibilidad. El mercado estaba tan preparado por una ansiada alza en tasas de interés, el Fed vendió una historia de que la economía era sólida y de que podían iniciar el alza de tasas para normalizar. Y si es que no hacían el temor o se hizo esta pequeña alza más que por convicción, simplemente por temor de perder credibilidad. Y la respuesta fue fascinante. A esta alza de 0.12%, las acciones empezaron a caer actualmente sobre el 5%. Entonces, es muy interesante cómo se trató de iniciar un proceso de normalización cuando la economía estaba arrojando cifras débiles. Ese es el resumen de lo que ha pasado hasta ahora y vamos a hacer un análisis ahora de qué es lo que podemos empezar en cambio para el año que estamos ahora, 2016. Bajo acontecimientos, este espacio se atreve a realizar dos hipótesis. Y la primera es que Estados Unidos no tiene capacidad de pago, no puede subir tasas voluntariamente y el mercado no estará dispuesto a seguir prestando. Esa es la hipótesis número uno. Y la segunda es que Estados Unidos se ve obligado a recurrir al Fed para monetizar deuda y financiar sus descontrolados déficits, provocando un escenario totalmente opuesto al de economía sólida y normalización de tasas vendido en el 2014. En lugar de eso tendremos economía débil y más estímulo. Esas son las dos tesis preparadas por este espacio y vamos a
defender con argumentos o argumentar sólidamente por qué vemos estas hipótesis. Empecemos con la primera. Estados Unidos no tiene capacidad de pago, no puede subir tasas voluntariamente y el mercado no estará dispuesto a seguir prestando. Vamos a argumentar la hipótesis. El primer argumento sólido es la situación presupuestaria del año fiscal 2016. Veamos esa tabla. Esta refleja las finanzas de Estados Unidos. Su deuda es de 18.2 trillones, aquí está en billones. Tiene ingresos de 3.5 trillones, que es el 100% de los ingresos. La deuda es 516% de los ingresos. Sus gastos fijos son de 3.7 trillones, 105% de los ingresos. Nos deja un déficit de 5%. Estos son los gastos fijos, sin contemplar todavía servicio a deuda, que representa 283 billones, el 8% de los ingresos, para dejar un déficit total de 13%. ¿Ya? Ahora, el primer análisis es que cualquier familia, empresa o país que entre en déficit antes de pagar los intereses sobre su deuda está quebrado. Estados Unidos tiene gastos fijos superiores a sus ingresos antes de considerar pagar el servicio a deuda. Eso significa simplemente insolvencia y quebrado. El pago de servicio a deuda es de 8% de los ingresos cuando las tasas están en su nivel histórico más bajo. Cada punto porcentual al alza representa 182 billones en servicio a deuda, que son 5% de los ingresos. La deuda de Estados Unidos, 18.2 trillones. Cada punto porcentual significa 182 billones en servicio a deuda, que se suman allá un déficit del 5%, 13% total. Hablemos ya de un escenario de normalización de tasas. Unas tasas normales son entre 3 y 6% en tasa, y eso significaría destinar entre 15 y 30% de los ingresos solo para servicio de deuda. Eso es un escenario imposible. Ahora, teniendo en cuenta estas cifras, proyectemos lo que significaría ese escenario en la economía familiar. Si nosotros tenemos ingresos de 100,000 al año, 100% de los ingresos, proyecte esto en su economía familiar. Tendría que pedir prestado 5,000 para cubrir gastos fijos. Una vez que se cubrieron esos 5,000, hay que salir a buscar 8,000 para cubrir los intereses sobre la deuda en tarjeta de crédito, que está en su tasa histórica más baja. Ahora, póngase a pensar, si es que esa fuera su situación, ¿subiría voluntariamente las tasas de interés para que cada punto porcentual signifique salir a pedir prestado 5,000 más? La verdad, nadie voluntariamente subiría tasas en esta situación tan precaria. El principal de su deuda sería 516,000. Entonces, las finanzas nos dejan ver que las cosas están en rojo, aun cuando la tasa está en su nivel histórico más bajo. El siguiente argumento es el análisis histórico del crecimiento PIB versus deuda pública. Primero analicemos el ciclo 67-79. En este periodo, Estados Unidos todavía era la fábrica del mundo. El primer gráfico nos hace una resta del incremento del PIB menos el incremento de deuda. Si el saldo es positivo, significa que cada dólar en deuda genera ganancias, genera crecimiento económico. Y el segundo cuadro nos deja ver en cuánto era la ganancia sobre la deuda. Si es que yo pongo $1 en deuda, ¿cuánto porcentaje de crecimiento me da? Y cuando Estados Unidos era la fábrica del mundo, los crecimientos sobre deuda eran sobre el 100%. Era excepcional si es que los crecimientos estaban abajo o cerca al 100%. Generalmente los crecimientos eran sobre el 300%, llegaban incluso casi a 600%, llegaron a 600%. Esto habla de una productividad real.
La deuda de Estados Unidos incrementó 515 billones para crecer 1.895 billones. Es una ganancia de 1.380 billones que representa 267% sobre la deuda. Esto es un negocio rentable. Si yo retorno 267% sobre mi deuda, significa que hay producción, significa que hay crecimiento y que es un negocio productivo. Sigamos con el siguiente ciclo, que es el ciclo 80-99. Ahí Estados Unidos ya inicia un proceso de desindustrialización. Y se puede ver que, a diferencia del ciclo pasado, ya aparecen años negativos. Pero el retorno sigue siendo positivo. La deuda incrementó en 4.9 trillones para crecer 7.1 trillones. Esto es una ganancia de 2.26 trillones o 45.92 sobre la deuda. Entonces, aunque aparecen años en pérdida, todavía hay crecimiento sobre la deuda. Al iniciar el proceso de desindustrialización, los retornos caen, pero hay crecimiento por cada dólar en deuda y eso es una garantía para el pago de la misma. Si es que hay crecimiento, yo puedo pagar mi deuda. Ahora el ciclo 2000 en curso. Ya desindustrializado, Estados Unidos ahora es una fábrica de burbujas. Y lo que antes el retorno de la deuda era sobre el 100%, tenemos que los retornos rara vez llegan no llegan nunca al 100%, lo que antes en el 80 era una excepción. Aquí hay un retorno sobre el 500% que vamos a analizar, que este es el final de la burbuja.com. Aquí ya los retornos no llegan al 100% y a partir del 2008 todo es pérdida. La deuda incrementó en 12.36 trillones para crecer 7.7 trillones. Hay una pérdida de 4.67 trillones o 37.81. Desde el 2000, Estados Unidos solo infla burbujas y cada dólar en deuda genera pérdidas. Este gráfico nos deja ver que actualmente el gobierno de Estados Unidos es una máquina de perder dinero. Si hay pérdidas sobre la deuda, ¿cómo se piensa pagarla? Este es un argumento fundamental para entender que Estados Unidos no tiene capacidad de pago y lo que va a hacer ahora es ahuyentar a acreedores e inversionistas. Si yo no genero ganancias sobre la deuda que estoy adquiriendo, y más bien si genero pérdidas, ¿cómo puedo pagar deuda? Analicemos un poquito este gráfico de aquí, la última ganancia buena, por así decirlo, entra en la burbuja.com que se genera al final de los 99. Entonces, estos ingresos ya son por creación de burbuja. En la burbuja.com, todo el que tenía un negocio.com se le daba millones de dólares, se le daba cualquier cantidad de flujo y los retornos fueron sobre el 50%, eran unos buenos retornos. Revienta la burbuja.com y se arma la burbuja de bienes raíces. Esta vez los retornos son paupérrimos. Revienta la burbuja y se genera una burbuja de tasas de interés que vamos a analizar luego en otra presentación, pero cada burbuja genera menos retornos. La burbuja.com generó unos retornos interesantes, la burbuja inmobiliaria ya no genera retornos y esta última burbuja genera pérdidas. Esto es importante entender para que entendamos que una economía basada en burbujas no es sostenible. Puede generar ciertos retornos, pero en el largo plazo uno termina perdiendo dinero. Si no, cualquier economía funcionaría inflando burbujas. No es sostenible. Si es que uno se dedica a inflar burbujas, va a explotar y contrasta mucho con la época productiva. Cuando uno genera producción, cuando hay fábricas, cuando hay manufactura, cuando hay movimiento económico, hay retornos productivos sostenibles, hay ganancia. Entonces, esa es una diferencia interesante de analizar al Estados Unidos cuando era la fábrica del mundo, al Estados Unidos que pasa por la desindustrialización y comienza a armar burbujas, al Estados Unidos que depende simplemente de burbujas. Importantísimo. Este es el ciclo
más interesante el 2008, donde las pérdidas son mayores, y por eso vamos a hacerle un mayor detalle de análisis. En el 2008 la deuda de Estados Unidos era un poco más de 9 trillones, 9.2 trillones, y en la actualidad es 18.2, es decir, prácticamente duplicó su deuda desde el 2008. De esos 8.9 trillones, 2.5 trillones se utilizaron en monetización de bonos de Estados Unidos para inflar el mercado accionario, y 1.75 trillones se destinaron a comprar mortgage-backed securities, es unos papeles que inflan el mercado inmobiliario. Entonces, aquí está el detalle de cuánto se utilizó para inflar burbujas. En total, 4.1 trillones gastados para inflar burbuja. De los 8.9 trillones que se subieron en deuda, 4.1 trillones se utilizaron para inflar la burbuja en acciones y la burbuja en el sector inmobiliario de los Estados Unidos. Nuevamente, el gráfico de retorno y deuda y de la resta del PIB sobre el incremento en deuda. El incremento en PIB menos incremento en deuda. Ya para el 2008, las pérdidas son dramáticas, sobre el 100%. Cada dólar en deuda genera pérdidas fuertes, y en el periodo en que aumenta desde el 2008 la deuda 8.9 trillones, hay un crecimiento de apenas 2.9 trillones. Una pérdida de 6 trillones o 67.12%. Desde el 2008, todos los años han sido a pérdida. Cada dólar en deuda genera pérdidas. ¿Cómo se puede pagar deuda si es que durante 7 años solo se generan pérdidas? Imposible. Esos son los argumentos contundentes que tenemos para la hipótesis. Podemos ver que de los 8.6 trillones, 6.6 los prestó el mercado. Al ver las cifras, resulta ingenuo creer que el mercado esté dispuesto a prestar a un país que viene perdiendo consecutivamente durante los últimos 7 años, y peor, a tasas irrisorias. Y si analizamos los números de crecimiento versus deuda, podemos concluir que el principal error del manejo de la crisis 2008 fue confundir iliquidez con insolvencia. Cuando hay iliquidez, significa que es un negocio productivo. Se inyecta capital y se generan ganancias que permiten pagar la deuda. Pero cuando hay insolvencia, no importa cuánto capital se inyecte, las pérdidas de un negocio disfuncional seguirán acumulándose, haciendo un hueco cada vez más grande hasta que los acreedores e inversionistas se dan cuenta que es imposible recuperar su dinero. El insolvente no es sujeto de crédito, y los números que acabamos de analizar nos dice que el gobierno de Estados Unidos es insolvente, no ilíquido. Y por eso ahí tenemos los argumentos para respaldar nuestra primera tesis, que es: Estados Unidos no tiene capacidad de pago, no puede subir tasas voluntariamente, y el mercado no estará dispuesto a seguir prestando. Sigamos con la siguiente hipótesis. Estados Unidos se ve obligado a recurrir al Fed para monetizar deuda y financiar sus descontrolados déficits, provocando un escenario totalmente opuesto al de economía sólida y normalización de tasas vendido en el 2014. En su lugar, tendremos una economía débil y más estímulo. Pasemos a los argumentos para respaldar la hipótesis. Y primero, clave es el comportamiento del mercado de bonos de los Estados Unidos. En línea azul tenemos el monto anual de compras internacionales de bonos 10 años del gobierno. Esto es el dinero que el mundo está dispuesto a prestarle al gobierno de Estados Unidos. Y en rojo tenemos la monetización. El Fed, el Banco Central de Estados Unidos, emite dinero sin respaldo y compra bonos para prestarle a su gobierno, generando flujo del aire. Es decir, el Banco Central imprime dinero y le presta al gobierno. Es así de simple y así de inmoral la monetización de deuda. Eso es lo que nos enseñan estas curvas. Entonces, vemos cómo desde el 2001 el mercado internacional está dispuesto a prestarle a Estados Unidos cada vez en mayores cantidades. Es una curva al alza. Ocurre la crisis 2008
Y el Fed comienza a monetizar deuda. Podemos ver cómo inicia en 400 billones y se dispara a 2.3 trillones. Las consecuencias son clarísimas. Estados Unidos empieza a monetizar y el mundo pierde voluntad para prestarle o pierde interés para prestarle a Estados Unidos. Y tiene todo el sentido, porque este dinero es ahorro de excedentes productivos de países que tienen balanza comercial positiva, es decir, países que gastan menos de lo que producen y sus ahorros los prestan a Estados Unidos por una tasa de interés. El momento que el mercado internacional ve esto, a todo el mundo le va a causar malestar, pues, porque eso significa que Estados Unidos está prestando dinero que no viene de ahorros, que no viene de actividad productiva, que viene de la creación respaldada por aire, respaldada por nada. Entonces, a ningún ahorrador le va a hacer gracia ver cómo mis dólares que yo los presto por actividad productiva están siendo utilizados de la misma manera o se les están entregando de la misma manera a un país que no ha producido nada y que simplemente crea dólares de la nada. Entonces, ese malestar es lo que nos indica esta curva. El Fed empieza a monetizar y los ahorradores empiezan a perder interés en prestarle y darle la vuelta, darle la espalda a prestarle dinero al gobierno de Estados Unidos. El 2015, ahora para destacar esta curva, es que el 2015 es el primer año de desinversión. Los países no incrementan sus posiciones, sino que por el contrario empiezan a liquidarlas. Esto es un evento crítico para entender que el mercado de bonos de los Estados Unidos está saturado y está sufriendo las consecuencias de la monetización. Si tú creas dinero de la nada, mientras que yo trabajo, produzco y presto esos dólares, te voy a dar la espalda. Eso es lo que le está diciendo el mercado internacional a los Estados Unidos, es que no está dispuesto a seguir prestando si es que hay monetización de deuda. Consideremos que el mercado internacional muestra desconfianza a partir de que el Fed empieza a monetizar hasta llegar al punto de la desinversión. Consideremos que el gobierno de los Estados Unidos desde hace 7 años solo muestra pérdidas. Eso le hace incapaz de depender de sí mismo para financiar sus operaciones. Entonces, el mercado internacional ya tiene desconfianza. Solo genera pérdidas. Entonces, ¿quién le va a prestar dinero para financiar déficits futuros? La única respuesta que podemos encontrar es el Fed. Entonces, el 2016 tiene altas probabilidades de ser el año donde vuelve la monetización de deuda por ausencia de inversionistas, dejando en claro también que es imposible liquidar papeles monetizados previamente, convirtiendo la medida temporal en permanente. Estados Unidos no puede vender papeles monetizados y esa fue la excusa que dio el Banco Central para decir que no era monetización. Ellos dijeron que no es monetización porque en la fase de normalización de tasas se va a liquidar estos papeles monetizados y estamos viendo que es imposible que haya fase de normalización voluntaria. Entonces, ahorita Estados Unidos no puede liquidar papeles, el Fed no puede liquidar papeles, todo lo contrario. Si es que no hay mercado internacional que le preste, le va a tocar aumentar su posición y seguir comprando nuevamente, reiniciar las compras para financiar déficits que no hay quien siga financiando. Otro argumento, la situación financiera de los principales acreedores de los Estados Unidos. La deuda internacional de los Estados Unidos está concentrada en apenas 2 países. Existe 6.1 trillones de deuda internacional y de esos 6.1 trillones el 42% está entre China y Japón. China tiene 1.4 trillones y Japón 1.17. Se incluye a Bélgica en el gráfico porque Bélgica se descubrió ser un proxy chino
en su afán de secretismo de acción en comercialización de estos papeles. Desde el 2011, China comenzó a negociar vía Bélgica parte de sus inversiones en bonos de los Estados Unidos. La curva azul es la deuda, la cantidad de bonos de tesoro que tiene China, la curva naranja Japón, la curva roja Bélgica y agregamos esta curva verde que es el índice del dólar. Los países empiezan su desinversión. China empieza en noviembre del 2013. La desinversión por parte de China, contando China y Bélgica, es de 305 billones. Lo interesante de este gráfico es darnos cuenta que empieza su venta agresiva de bonos vía Bélgica justo cuando el dólar está en su máxima apreciación. Esto no es coincidencia. La liquidación está aprovechando un timing excelente, cambiando papeles en lo que hasta ahora es su máximo valor de apreciación, porque China tiene 1.4 trillones. Entonces tiene que tener un plan, una estrategia para aprovechar la mejor cotización posible sin mover el precio del mercado hacia abajo, afectando su propio portafolio. Ese va a ser el juego de China a futuro. China va a buscar liquidar estos papeles mientras el dólar se siga apreciando. Entendamos que China tiene 1.4 trillones de esos papeles y a medida que el dólar se fortalezca, vamos a ver cómo China se deshace de los papeles. Y eso va a ser, ese es el indicativo de que China tiene el sartén por el mango. China va a aprovechar toda apreciación del dólar para liquidar papeles en su mejor cotización posible y maximizar el retorno sobre su inversión. En cambio, Japón empieza su desinversión a partir de noviembre del 2014, que hasta el momento es por 92.3 trillones. El comportamiento de bonos, de lo que hagan estos dos países, es fundamental para entender cuál es el destino de la deuda de Estados Unidos y cuál es el destino de Estados Unidos. Analicemos un poco la situación financiera de estos dos países y la verdad no es buena. En China, la sobreinversión en capacidad productiva y expansión de crédito desmedido, con afán, China ha estado haciendo todo por crecer y expandió su capacidad productiva y su crédito en una manera que ha puesto en alto riesgo su futuro. No son este exceso unido a los malos pronósticos de crecimiento global ponen en situación improbable que China siga invirtiendo en deuda de los Estados Unidos. Todo lo contrario, hace un escenario de alta probabilidad que China siga desinvirtiendo su posición en bonos por desconfianza, además de que el futuro económico le obliga a utilizar sus reservas para salvar su propia economía. Entonces es una combinación terrible para el futuro del mercado de bonos de los Estados Unidos. China tiene desconfianza y además serios problemas económicos. Eso significa que no va a poder prestarle a Estados Unidos como venía haciendo, sino todo lo contrario, tiene que liquidar sus posiciones y deshacerse de bonos. La situación de Japón es nefasta, tiene deuda sobre el 230% del PIB, no hay crecimiento económico y está empeñado en devaluar su divisa. Por eso ya ha tenido que desinvertir y eso significa mayor presión para el mercado de bonos. El 2015 fue el primer año de desinversión internacional, sumado a que los principales acreedores no están en posición de seguir prestando, sino de retirar su dinero, y tomando en cuenta que los prospectos de crecimiento económico en el mundo no son buenos, podemos concluir que el más opcionado para financiar los déficits de Estados Unidos es su propio Banco Central vía monetización de deuda. Estos son los principales argumentos para respaldar la segunda tesis, que Estados Unidos se ve obligado a recurrir al Fed para monetizar deuda y financiar sus descontrolados déficits, provocando un escenario totalmente opuesto al de economía sólida y normalización de tasas vendido en el 2014. En lugar de eso tendremos una economía débil y más de estímulo. Se desenmascarará por finalmente que no existe recuperación económica y la situación es totalmente lo contrario.
Analicemos un poco de conclusiones en base a esta presentación. Las conclusiones son que la recuperación del motor económico de Estados Unidos no es más que una fantasía lograda por distorsiones creadas por banqueros centrales, quienes inundaron el mercado con trillones de dólares que beneficiaron únicamente a propietarios de activos vía inflación de activos. Principalmente mercado accionario e inmobiliario, a donde fueron a parar los trillones inyectados por el Fed. Como cualquier negocio insolvente, al llegar un nuevo auxilio de crédito, las cosas mejoran, mientras dura el crédito. Como se trata de un negocio insolvente, el nuevo crédito no deja ganancias, sino pérdidas. La clave está en analizar que después de cada ejercicio económico hay pérdidas. Si hay pérdidas, no se puede pagar deuda. Esa situación no era tan aparente previo al 2008, pero hoy, después de duplicar la deuda para generar solo pérdidas, el problema es claro. El motor económico no funciona y el mercado no tendrá la misma reacción que en el 2008. No tendrá la misma predisposición para prestar. Los bancos centrales, quienes vendieron la idea de poder controlar la situación con medidas extraordinarias e ingeniería financiera, perderán toda credibilidad cuando el mercado se dé cuenta que el vocabulario sofisticado no sirvió para nada. Y verán que la crisis es tan simple como, si gastas más de lo que consumes, tarde o temprano serás insolvente. En realidad esta crisis es bastante simple de entender. Si gastas más de lo que tienes, tarde o temprano te metes en problemas. Las medidas extraordinarias como tasas de interés en cero e inyección de divisas en respaldo nos anuncian el fin del juego. Principalmente las tasas en cero. Uno puede armar burbujas hasta que las tasas lleguen a cero. De ahí, no importa cuántos PhDs y Nobels quieran vender lo contrario, es un principio tan contundente como la gravedad. Si gastas más de lo que produces, te metes en líos. Ahora entendamos que para mejorar una economía hay que fomentar producción. Y eso significa derrumbar medidas populistas que atentan directamente contra ella. Seguridad social, sueldos mínimos, salud y educación gratis, crédito ilimitado para universidades y un sinnúmero de beneficios que suenan bien y son aplaudidos al implementar, pero lo que hacen es crear sociedades irresponsables y enviar el aparato productivo donde las trabas no existen. Ya implementadas estas medidas populistas, es un suicidio político eliminarlas. Más fácil, que es lo que han hecho los gobiernos de economías desarrolladas, más fácil es armar una historia con PhDs y Nobels de ingeniería financiera y medidas extraordinarias. Eso es más fácil que enfrentar a su población para decirle que la fiesta de beneficios se acabó. Alguien en algún lugar del mundo, sabemos quién es, está produciendo a mejor calidad y precio. Y para derrumbar ese terrible argumento que existe en economistas de varias partes del mundo, es una linda fantasía, pero no se puede vivir de servicios. Es querer consumir sin producir. No existe tal cosa de que esta es una economía basada en servicios, por lo tanto no importa si no hay aparato productivo. No es cierto. Los números son claros al analizar que el que vive de servicios simplemente está metiéndose en un montón de deuda y crédito que no puede pagar. Siempre es importante producir y luego consumir, no consumir sin producir. Entonces son mitos que los números fácilmente destruyen. Espero que esta presentación les sirva, les aporte. Muchas gracias por escucharla.